Mi madre siempre fue una mujer de carácter. De esas que no necesitan levantar la voz para imponer respeto. Tenía una manera peculiar de mirar, fija, serena, como si siempre supiera algo que los demás ignoraban. Y, quizás, así era. Durante mis 38 años de vida, nunca entendí del todo por qué evitaba hablar de su pasado. Cada vez que yo preguntaba por mi padre o por su familia, ella desviaba la conversación con una frase que terminó grabada en mi memoria. Hay cosas que se entienden mejor cuando ya no estamos para explicarlas. La última vez que la vi fue en el hospital, apenas una semana antes de su muerte. Su cuerpo era débil, pero su mirada seguía firme. Me tomó la mano con esa mezcla de ternura y autoridad que solo las madres saben tener. Lucía, me dijo, con voz temblorosa, prométeme una cosa. Lo que quieras, mamá. No vengas a mi funeral. Creí que deliraba. Me reí nerviosa, esperando que lo dijera en broma, pero ella no sonrió. Lo digo, en serio. No quiero que estés ahí. Ni flores, ni lágrimas. Quédate en casa y vive. Nunca supe si lo dijo por orgullo, por miedo o por algo más oscuro. Y aunque me juré respetar su deseo, cuando llegó el día del entierro, no pude quedarme quieta. Una parte de mí necesitaba verla por última vez, aunque solo fuera para cerrar ese ciclo de silencios entre nosotras. Así que fui. Recuerdo el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas, el olor a tierra mojada, y el temblor en mis manos mientras sostenía la dirección del cementerio que me habían enviado. Era un camposanto pequeño, alejado de la ciudad, rodeado de árboles desnudos. Apenas un puñado de personas vestidas de negro esperaban junto a una carpa gris. Y, en el centro, el ataúd de mi madre. Caminé despacio, sin saber si llorar o disculparme. Pero cuando me acerqué, algo dentro de mí se congeló. El ataúd estaba abierto, vacío. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo este vídeo. Nos encanta leer sus historias y saber hasta qué rincón del mundo llegan estas palabras. Cada semana compartimos relatos reales, de esos que tocan el alma y dejan una huella. Ahora sí, volvamos a la historia. Me quedé paralizada. La voz del sacerdote se desvaneció entre el murmullo de la lluvia. Una mujer, al verme, se acercó con cautela. ¿Usted es la hija de Elena Ramírez? Asentí sin poder hablar. Ella bajó la mirada. Entonces, no sabía. ¿No sabía qué? Pregunté con un nudo en la garganta. La mujer dudó. El cuerpo nunca llegó. La funeraria dijo que hubo un problema con el traslado. Pero la familia pidió que el funeral siguiera adelante. ¿Qué familia? Mi voz salió entrecortada. Yo soy su única hija. La mujer palideció. Nadie más se atrevió a hablar. Solo el viento, colándose entre los árboles, parecía murmurar algo que no podía entender. Miré el ataúd vacío una vez más, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. En el borde interior, sobre el forro blanco, había algo escrito con tinta azul. No busques, Lucía. Déjame descansar. Pero lo que no sabía, era que esa frase no significaba un final. Era apenas el comienzo de un secreto que había estado esperando toda mi vida para ser descubierto. Pasé toda la noche sin dormir. El sonido de la lluvia seguía golpeando los cristales, como si quisiera recordarme que algo había quedado pendiente allá en el cementerio. Cada vez que cerraba los ojos, veía el ataúd vacío. Y esas palabras escritas con la letra inconfundible de mi madre. No busques, Lucía. Déjame descansar. Pero, ¿cómo descansar yo, si ella no estaba donde debía estar? Por la mañana, llamé a la funeraria. La voz al otro lado sonaba fría, profesional, hasta que mencioné el nombre de mi madre. Elena Ramírez, fallecida el 3 de abril. Hubo un silencio incómodo. Señora, ¿podría repetir el nombre? Lo hice. Otro silencio. Y entonces, con un tono que me heló la sangre, el hombre dijo: No tenemos registro de ningún cuerpo con ese nombre. Colgué antes de perder la compostura. El corazón me latía con fuerza, como si quisiera advertirme que algo estaba terriblemente mal. Decidí volver a la casa de mi madre,
una vieja vivienda en las afueras, donde crecí entre los ecos de su voz y los secretos que nunca quiso compartir. La llave seguía colgando del llavero azul que me había dado años atrás. Por si algún día necesitas volver, me dijo entonces. La puerta crujió al abrirse. El olor a madera y polvo me golpeó con una ola de nostalgia. Todo estaba exactamente igual, los muebles cubiertos, los retratos en las paredes, la lámpara del pasillo parpadeando. Solo faltaba a ella. Caminé hacia su habitación, y sobre la cómoda encontré algo que no recordaba haber visto, una caja pequeña de madera, cerrada con un lazo negro. Encima, una nota. Para cuando rompas tu promesa. El pulso me tembló. Desaté el lazo y abrí la caja. Dentro había 3 cosas, una llave antigua, un sobre amarillento y una fotografía en blanco y negro. En la foto, mi madre aparecía con un hombre que nunca había visto. Ambos sonreían frente a una casa con una verja de hierro y una placa que decía, San Esteban 14. Abrí el sobre. Dentro, una carta escrita con esa caligrafía cuidadosa que reconocería en cualquier parte. Lucía. Si estás leyendo esto, rompiste tu promesa, como sabía que harías. No te culpo. El amor que sientes por mí es más fuerte que el miedo. Si realmente quieres entenderlo todo, usa la llave. Pero recuerda, hay puertas que, una vez abiertas, no se pueden cerrar. Mamá. Me quedé un largo rato con la carta entre las manos, tratando de comprender. Una llave. Una dirección. ¿Y un ataúd vacío? Decidí que, si había algo que mi madre no quería que viera, era precisamente lo que debía ver. San Esteban 14, quedaba en las afueras de un pueblo a 2 horas de la ciudad. Conduje en silencio, acompañada solo por la sensación de que alguien más respiraba en el asiento trasero. El camino se estrechaba entre árboles torcidos, y el cielo comenzaba a nublarse otra vez. Cuando por fin llegué, la reconocí. Era la casa de la foto. Tenía las mismas rejas oxidadas, la misma fachada gris, aunque el jardín parecía abandonado desde hacía años. Probé la llave en la cerradura. Encajó perfectamente. La puerta se abrió con un gemido de madera. Adentro, el aire estaba denso, cargado de polvo y algo más, un olor metálico, como a óxido, o a sangre. El suelo estaba cubierto de papeles, cajas viejas y ropa. Parecía que alguien había vivido allí y se había ido deprisa. Avancé hasta una mesa cubierta de periódicos antiguos. Uno de ellos, amarillento, llevaba una fecha de hacía más de 30 años. El titular decía: Desaparece mujer llamada Elena Ramírez, deja atrás a su hija de 5 años. Sentí que el estómago se me encogía. Esa fecha coincidía con el año en que mamá y yo nos mudamos a la ciudad. ¿Podía ser la misma Elena Ramírez? Seguí buscando, y entre los papeles encontré una libreta con el nombre ER en la portada. Dentro, notas escritas con diferentes tintas, algunas en mi madre, otras en otra letra desconocida. Fechas, nombres, y una frase repetida varias veces. El pasado no muere, solo cambia de dirección. Mientras hojeaba el cuaderno, un ruido me hizo girar. Un golpe seco, proveniente del piso de arriba. «¿Hola?» Llamé, aunque mi voz apenas salió. Silencio. Luego, otro golpe. Y un susurro. Una voz, lejana, femenina, apenas audible. «Lucía». El aire se me fue de golpe. Esa voz. Era la suya. Subí las escaleras con el corazón desbocado. Cada peldaño crujía bajo mis pies. La puerta del dormitorio del fondo estaba entreabierta. Al empujarla, un viento helado me golpeó en la cara. El cuarto estaba vacío, salvo por una silla frente a la ventana. Sobre ella, un sobre con mi nombre. Temblando, lo abrí. Solo había una frase dentro, escrita con tinta azul. No llegues tarde al segundo funeral. Sentí que todo a mi alrededor se desvanecía. El ruido del viento, el crujido de la madera, mi propia respiración. Solo quedó esa voz en mi cabeza, repitiendo una y otra vez las mismas palabras. Y, de pronto, lo entendí. Mi madre no estaba muerta. Pero alguien quería que creyera que sí.
No recuerdo cómo volví a casa aquella noche. El camino de regreso se mezcló con los faros de los autos, la lluvia y mi propia respiración temblorosa. Tenía la carta en el bolsillo, no llegues tarde al segundo funeral, y no podía dejar de leerla una y otra vez, buscando un sentido oculto, una pista, cualquier cosa que me explicara qué estaba ocurriendo. Al llegar, la casa me pareció extrañamente ajena, como si ya no me perteneciera. Encendí las luces del pasillo y por un instante creí ver una sombra moverse hacia el cuarto de mi madre. Me paralicé. Escuché un leve golpeteo, como si algo, o alguien, estuviera dentro. Avancé despacio, empuñando las llaves como si fueran un arma. Cuando empujé la puerta, todo estaba en silencio. El aire olía a lavanda, como cuando ella aún vivía. Todo parecía exactamente igual, salvo por un detalle: el colchón de su cama estaba ligeramente levantado en una esquina. No sé por qué lo hice. Tal vez por instinto, tal vez por miedo. Me arrodillé y levanté el colchón. Ahí estaba, un cuaderno grueso, forrado en cuero marrón, con su nombre grabado en una esquina. Diario de E.R. Lo tomé con las manos temblorosas. Sabía que lo que estaba por leer podía cambiarlo todo. Las primeras páginas eran rutinarias, fechas, recetas, recordatorios. Pero a medida que avanzaba, la escritura se volvía más apurada, más intensa. Hasta que llegué a una entrada que me hizo detenerme. He decidido hacerlo. No hay otra salida. Si sigo aquí, nos encontrarán. Lucía merece una vida lejos de esto. Seguí leyendo. Había nombres tachados, direcciones, notas sobre llamadas nocturnas, y frases como «no confiar en nadie» y «Elena Ramírez ya no existe». Entonces entendí. Mi madre había cambiado de identidad. A mitad del diario, una frase subrayada me hizo contener el aliento. Si algo me ocurre, busca en San Esteban. Allí guardé la verdad. Pero no vayas sola. Ya era tarde para esa advertencia. Yo ya había estado allí. Y había escuchado su voz. Seguí leyendo. Las últimas páginas estaban escritas con trazos temblorosos, como si su mano ya no respondiera con firmeza. No quiero que Lucía sepa lo que hice. No sabría cómo perdonarme. Pero si alguna vez rompe su promesa, quiero que sepa que no la culpo. Todo fue por ella. El hombre de la foto, no es su padre. Es el motivo de todo. El corazón me dio un vuelco. El hombre de la foto, el que sonreía junto a mi madre en aquella casa de San Esteban. ¿Quién era? ¿Y por qué mencionarlo así? Me quedé mirando el diario largo rato, hasta que un sonido sutil me devolvió a la realidad. Un clic metálico, proveniente del pasillo. Como si alguien hubiera abierto la puerta principal. Apagué la lámpara y me quedé quieta, conteniendo la respiración. Pasos. Lentos, seguros, avanzando por el suelo de madera. 1, 2, 3. Hasta detenerse frente a mi habitación. ¿Quién está ahí? Pregunté, con voz temblorosa. Silencio. Solo el viento. Y luego, una voz. Baja, quebrada. No debiste leer eso, Lucía. Encendí la luz de golpe. La puerta estaba entreabierta, pero no había nadie. Solo el eco de esa frase, flotando en el aire. Revisé toda la casa. Cerraduras intactas, ventanas cerradas, todo en su sitio. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación. Pero cuando volví al cuarto, el diario estaba abierto en otra página. Una que no había visto antes. No era la letra de mi madre. Era diferente, más firme, masculina. Lucía, si estás leyendo esto, significa que todo salió como ella quería. No la busques. No la odies. Solo recuerda que las promesas que se rompen, también pueden salvar vidas. No había firma. Solo un símbolo, una cruz pequeña, dibujada con tinta azul. Pasé los días siguientes en un estado de confusión total. Llamé a hospitales, morgues, incluso a la policía, pero nadie tenía registro de una mujer con ese nombre, ni de ningún traslado pendiente. Era como si mi madre hubiera desaparecido del mapa. Y, sin embargo, cada noche, a la misma hora,
las luces del pasillo se encendían solas. Una vez incluso encontré su taza de té servida sobre la mesa, con vapor todavía saliendo de ella. No quise pensar que estaba perdiendo la razón, pero todo apuntaba a eso. Hasta que, una tarde, sonó el teléfono. Número desconocido. Dudé en contestar. Finalmente, lo hice. ¿Lucía Ramírez? Una voz de hombre. Sí, ¿quién habla? Soy el doctor Salas. Trabajé con su madre hace muchos años. Necesito verla. Es urgente. ¿Mi madre? Pero, ella murió. Silencio. Luego, la respuesta que me dejó helada. No, señora. Elena Ramírez no murió. Fingió su muerte para protegerla a usted. El teléfono casi se me cayó de las manos. El doctor me dio una dirección y colgó antes de que pudiera hacer más preguntas. Solo dijo una cosa antes de cortar. Si la quiere volver a ver, llegue antes del anochecer. No recuerdo haber manejado tan rápido en mi vida. El cielo se tiñó de un naranja enfermo mientras el sol se ocultaba detrás de los cerros. La dirección me llevó a las afueras, a un antiguo sanatorio cerrado desde hacía años. Las ventanas tapiadas, las puertas oxidadas, el silencio absoluto. Entré. El aire estaba helado, inmóvil. Cada paso resonaba con un eco hueco. En el pasillo principal, una puerta con una placa vieja, sala 4 pacientes reservados. La empujé. Y allí, sentada en la penumbra, con el cabello canoso y los ojos llenos de lágrimas, estaba ella. Mi madre. Lucía, susurró. Te dije que no vinieras a mi funeral. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Ella bajó la mirada. Lo que cualquier madre haría por su hija, desaparecer antes de que te destruyeran conmigo. Pero antes de poder preguntar más, una voz masculina resonó desde la oscuridad. Ya es tarde, Elena. Ella sabe demasiado. Giré. El hombre de la foto estaba allí. Y en sus manos, llevaba un arma. El hombre dio un paso adelante, y la tenue luz del sanatorio iluminó su rostro. Era más viejo que en la foto, con el cabello gris y una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Sus ojos tenían la misma intensidad que los de mi madre, pero no había odio en ellos. Había algo peor, pena. No dispares, dijo ella, con la voz rota. Ella no sabe nada. Demasiado tarde, respondió él, sin apartar el arma de mí. ¿Sabes lo que pasará si descubre quién soy? Yo temblaba. Miraba a mi madre, luego a él, incapaz de procesar nada. ¿Quién eres? Logré preguntar. ¿Qué hiciste con mi madre? El hombre suspiró, bajando lentamente el arma. Yo no le hice nada. De hecho, la salvé 2 veces. Pero ella nunca te lo contó, ¿verdad, Elena? Mi madre cerró los ojos. Y entonces lo supe, había verdad en sus palabras. El hombre se acercó a una vieja silla, se sentó y dejó el arma sobre la mesa. El metal chocó contra la madera, rompiendo el silencio con un eco seco. Mi nombre es Andrés Serrano. Tu madre y yo trabajábamos juntos en un programa del gobierno, hace más de 20 años. Era algo que no debía existir, un experimento con identidad, memoria y control psicológico. Tu madre fue una de las psicólogas principales, hasta que descubrió lo que hacían con los voluntarios. Mi madre lo interrumpió con voz temblorosa. No sigas, por favor. Tiene que saberlo, replicó él. Tú misma lo escribiste en tu diario. Yo me quedé en silencio. Cada palabra me quemaba por dentro. ¿Qué clase de experimento? Pregunté. Él se inclinó hacia adelante. Tomaban a personas sin familia, a huérfanos, y los sometían a tratamientos para alterar recuerdos. Querían ver si podían fabricar lealtad, si podían borrar el pasado de alguien y reemplazarlo por otro. Me estremecí. ¿Y mi madre? Tu madre intentó detenerlo, dijo él. Robó documentos, destruyó archivos. Y cuando la descubrieron, sabían que irían tras ti. Por eso desapareció. Fingió su muerte para que tú estuvieras a salvo. La miré, incapaz de contener las lágrimas.
¿Por eso me mentiste todos estos años? ¿Por eso cambiaste tu nombre? Ella asintió. Lo hice para que vivieras sin miedo, Lucía. Para que nunca supieras lo que hicimos. De pronto, un sonido agudo rompió la tensión. Un teléfono, antiguo, sonaba en algún rincón del sanatorio. Los tres nos miramos, paralizados. Andrés fue el primero en moverse. Tomó el arma, caminó hacia el sonido, y levantó el auricular. ¿Quién habla? Dijo. Silencio. Y luego, una voz femenina, suave y distorsionada. Demasiado tarde, doctor Serrano. Ya saben que ella está viva. Colgó. El silencio volvió, pero ahora pesaba más que antes. Tenemos que irnos, dijo Andrés. Nos encontraron. ¿Quiénes? Pregunté. ¿Quién los busca? Mi madre tomó mi mano con fuerza. Los mismos que comenzaron el programa. Nunca se disolvió, Lucía. Solo cambió de nombre. Salimos del sanatorio por una puerta lateral. La noche era espesa, casi líquida. Un coche negro esperaba a unos metros, con los faros apagados. Corre, dijo mi madre. No pregunté nada. Corrí. Escuché pasos detrás, un grito, el sonido de un disparo. El aire silbó a mi lado y el suelo se levantó con polvo. Me agaché tras un muro. Mamá. Grité. Ella estaba tendida a unos metros, inmóvil. Corrí hacia ella, ignorando el miedo. Estoy bien, susurró. Pero tienes que irte ahora, Lucía. No sin ti. Sí, sin mí. Me dio algo envuelto en tela, el retrato. Aquel viejo retrato que yo había visto en su casa, el del hombre y la mujer sonriendo. Llévatelo. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial? Míralo bien. A la luz tenue, vi algo que nunca había notado antes. En el borde del marco, grabadas con letras diminutas, estaban las palabras, Proyecto Cruce, Archivo 01. Mi madre sonrió, débil. Todo empezó allí. Y todo termina contigo. Los faros del coche se encendieron. Andrés corrió hacia nosotros, disparando al aire. Vamos, ahora. Gritó. Lo ayudé a levantar a mi madre. Subimos a otro vehículo estacionado al fondo del camino. Mientras huíamos, vi por el espejo retrovisor cómo el sanatorio ardía en llamas. ¿Qué hicieron? Pregunté. Borraron las pruebas, dijo Andrés. Es lo que siempre hacen. Mi madre se apoyó en su hombro, respirando con dificultad. Tienes que contarle la verdad, Andrés. Todo. Él asintió. Lucía, hay algo más que debes saber. Lo miré. ¿Qué cosa? Sus ojos se nublaron. Tú también fuiste parte del programa. El mundo se detuvo. No entendía al principio. Creí que era una metáfora, una exageración. Pero cuando él sacó una carpeta del maletín y la puso sobre mis piernas, lo vi. Mi nombre. Mi foto. Y el logo del proyecto, Cruce. Tu madre te sacó del país antes de que completaran el proceso, dijo Andrés. Por eso no recuerdas nada. ¿Qué proceso? Querían que fueras el primer caso de memoria inducida estable. Pero tu madre destruyó tu expediente y fingió tu muerte también. Mi madre apenas podía hablar. Perdóname, hija. No podía permitir que te convirtieran en lo que ellos querían. Sentí un vacío profundo. Todo lo que creía recordar, mi infancia, mis juegos, incluso mi padre, podía ser una construcción artificial. Un recuerdo falso. De pronto, mi madre tosió con fuerza. Andrés detuvo el coche. Elena. Aguanta. Ella le tomó la mano. Prométeme que la mantendrás a salvo. Lo juro. Luego me miró a mí, con una sonrisa cansada. Y tú, Lucía, nunca creas que la verdad te hace libre. A veces, solo cambia la forma de tu prisión. Sus ojos se cerraron. El coche siguió en silencio. A lo lejos,
las luces del amanecer iluminaban la carretera. Yo sostenía el retrato entre las manos. Al girarlo, descubrí una grieta en la parte trasera. Lo abrí con cuidado, y dentro encontré una llave pequeña, oxidada, con un número grabado, 13. ¿Qué abre esto?, pregunté. Andrés respiró hondo. El lugar donde empezó todo, el cruce. Lo miré, con una mezcla de miedo y determinación. Entonces llévame. Él asintió. Solo si estás lista para escuchar lo que realmente le pasó a tu madre. La carretera se perdía entre la niebla. Y, por primera vez, entendí que el final de esta historia no sería un reencuentro, sino el principio de algo mucho más oscuro. El amanecer nos encontró en una carretera solitaria, bordeada por árboles que parecían observarnos. Andrés conducía sin hablar, con los ojos fijos al frente. Yo, en el asiento del copiloto, sostenía la pequeña llave que había encontrado dentro del retrato. Era vieja, oxidada, y sin embargo, pesaba como si guardara siglos de secretos. ¿A dónde vamos exactamente?, pregunté, rompiendo el silencio. Él no me miró. A un lugar que no debería existir. Lo llamaban el cruce. Oficialmente, fue demolido hace años, pero nunca destruyeron el subsuelo. ¿Y qué hay ahí? ¿Respuestas? ¿O más preguntas? Depende de cuánto estés dispuesta a saber. Me quedé mirando la llave en mi mano. El número, 13, estaba grabado de manera imperfecta, como hecho a mano. Sentí un escalofrío. ¿Por qué mi madre guardó esto hasta el final? Andrés suspiró. Porque solo alguien con tu código genético podía activarla. Esa llave no abre una cerradura común, Lucía. Abre un archivo biocodificado. Uno que ella protegió con su vida. Viajamos durante horas hasta que el asfalto se convirtió en tierra. Las montañas se alzaban a lo lejos, cubiertas por una neblina espesa. Al pie de un valle, apareció una estructura de concreto medio enterrada, sin señales ni caminos visibles. Era como si la tierra hubiera intentado tragársela. Aquí es, dijo Andrés, apagando el motor. Nos bajamos. El aire olía a óxido y humedad. La entrada era una compuerta metálica, sellada con cadenas. Andrés las cortó con una cizalla y empujó la puerta. Un chirrido largo, agudo, rompió el silencio. Adentro, un pasillo descendía en espiral, iluminado por luces de emergencia que titilaban con un zumbido eléctrico. Mis pasos resonaban sobre el cemento. En las paredes había carteles viejos, Departamento de Estudios Cognitivos Sección C. Más abajo, encontré otro, Proyecto Cruce, no acceder sin autorización nivel 5. Mi corazón latía con fuerza. Era real. Todo. Llegamos a una sala circular con una consola de control al centro. Andrés limpió el polvo de un panel y conectó un dispositivo de su maletín. Tu madre dejó rastros en el sistema. Intentó borrar todo, pero una parte del archivo se protegió con una encriptación genética. Me miró. Ahí entra la llave. Colocó la pequeña llave en una ranura metálica. Una luz azul se encendió. El sistema emitió un pitido y una voz robótica dijo: Identidad confirmada, Lucía Ramírez. Acceso concedido. Las pantallas del panel se iluminaron con miles de líneas de texto, imágenes, y grabaciones en blanco y negro. Una de ellas mostraba a mi madre, más joven, sentada frente a una cámara. Su voz resonó por la sala. Si estás viendo esto, significa que fallé. Que el programa volvió a activarse. Lucía, hija, todo lo que hicimos fue para detenerlos. Pero tú eres la pieza que no pudieron controlar. Me llevé las manos a la boca. Dios mío. Andrés observaba en silencio. Mi madre continuó. No puedo explicarlo todo, pero tú no eres una víctima del proyecto. Fuiste su resultado. La primera mente completamente reestructurada. Lo que sentiste, lo que recordaste, incluso tus miedos, fueron parte de una simulación que creé para salvarte de ellos. Pero si has llegado aquí, significa que alguien rompió el sello. El vídeo se interrumpió por un ruido. Una alerta en las pantallas parpadeó,
sistema reactivado, protocolo de contención 13. Andrés palideció. No, eso no puede ser. ¿Qué pasa? El sistema cree que eres un sujeto activo del proyecto. Está iniciando una reactivación cognitiva. De pronto, la sala se llenó de un zumbido bajo, casi hipnótico. Las luces cambiaron a un tono rojizo. Sentí un mareo intenso, como si mi cabeza se partiera en dos. Lucía, dijo Andrés, escucha mi voz. No te duermas. No cierres los ojos. Pero ya era tarde. Cuando volví en mí, estaba sentada en una habitación blanca. No había puertas ni ventanas. Solo una silla y un espejo frente a mí. Una voz, fría y familiar, habló desde algún altavoz invisible. Bienvenida de nuevo, sujeto 13. Han pasado muchos años. Mi respiración se aceleró. ¿Quién eres? Soy el sistema que tu madre intentó destruir. Y tú, eres el legado que ella dejó incompleto. De pronto, el espejo frente a mí parpadeó y se transformó en una pantalla. Mostraba fragmentos de mi infancia, cumpleaños, paseos, momentos felices. Pero algo estaba mal. Las imágenes eran idénticas, repetidas con ligeras variaciones, como si fueran bucles. Estos no son mis recuerdos, susurré. No, son proyecciones, respondió la voz. Recuerdos diseñados para darte una historia que no existía. Tu vida fue un contenedor de información, Lucía. Tu madre te convirtió en la única copia viviente del archivo prohibido. Un frío me recorrió el cuerpo. Entonces, ¿yo no soy real? Eres más real de lo que crees. Porque lo que te define no son tus recuerdos, sino las decisiones que tomas ahora. La puerta se abrió detrás de mí. Andrés entró, con el rostro desencajado. Lucía. Tenemos que salir. El sistema está colapsando. Tomé su mano. ¿Qué pasará si salgo? Todo se perderá. Los archivos, las pruebas, incluso tu memoria. Volverás a ser quien eras antes del cruce, o tal vez nadie. Miré la pantalla una última vez. El rostro de mi madre apareció. Si llega ese momento, elige vivir. No por mí, sino por ti. Una lágrima me cayó sobre la mejilla. Estoy lista. Andrés asintió. Presionó un interruptor en el panel. Todo tembló. Las luces se apagaron una a una. El sonido del metal desmoronándose llenó mis oídos. Desperté en una cama de hospital, con el sol colándose por la ventana. Una enfermera me sonrió. Buenos días, señorita Ramírez. Se desmayó en la carretera. ¿Cómo se siente? ¿Carretera? Pregunté, confundida. ¿Y el sanatorio? ¿Y Andrés? Ella frunció el ceño. No sé de qué habla. No hay registros de ninguna persona con ese nombre. Me llevé la mano al pecho. En el bolsillo de mi bata había algo duro. La pequeña llave. La sostuve entre los dedos. El número, 13, seguía grabado allí. Y en ese instante, una voz, la de mi madre, pareció susurrar dentro de mi cabeza. El cruce nunca termina, Lucía. Solo cambia de forma. Esa noche, cuando apagué la luz del hospital, mi teléfono vibró. Un mensaje nuevo, de un número desconocido. Nos encontraremos pronto, sujeto 13. Proyecto reactivado. Y entonces comprendí que mi historia apenas estaba empezando.